Reino y Gobierno, un programa con el propósito de enseñar la verdad de la relación que hay entre el reino de Dios y su palabra y el gobierno terrenal. Y ahora con ustedes, Ignacio Hughes. Muy bienvenido a una edición más de su programa Reino y Gobierno. Les habla Ignacio Hughes. Quiero decirle que este programa Reino y Gobierno es un programa con el propósito de enseñar la verdad de la relación que hay entre el reino de Dios, o sea, entre Dios, el gobierno de Cristo aquí en la tierra que está representado en nosotros, o sea, en el cuerpo de Cristo, en todos aquellos hijos de Dios que hemos nacido de nuevo, que creemos que Jesucristo es el Señor y que lo confesamos públicamente sin avergonzarnos de nada. Dijo Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Gloria a Dios. A aquellas personas que viven aquí, especialmente en los Estados Unidos, y que pueden votar. Y voy a hablar especialmente de la hispanidad de nuestra gente. Y me voy a centrar también en el grupo cristiano, especialmente en los cristianos. Ahora, dentro del cristianismo está también la gente católica. Ellos profesan ser cristianos. Yo creo que sí son. Algunos de ellos han nacido de nuevo. Algunos de ellos creen que Jesucristo es el Señor. Y yo creo personalmente que hay gente salva en la iglesia católica. No dije que todos, así como en muchas iglesias cristianas, mucha gente porque va a una iglesia cristiana, pero nunca han nacido ni de nuevo. Pero el punto que quiero tratar aquí, como el título de este programa, y usted nos puede seguir vía Facebook y también puede por las redes sociales, vía Twitter y todas las redes sociales. Y también usted puede obtener estas series, estos CDs y estas grabaciones. El punto de enseñanza entonces es, en estos últimos años, especialmente en estos 8 años, esta nación, los Estados Unidos, ha venido a una caída tremenda debido a que en un tiempo esta nación fue fundada bajo fundamentos bíblicos, bajo la palabra de Dios. Pero debido a las personas que han sido puestos en los lugares públicos, ¿y quiénes han sido los responsables? Los votantes, y muchos de ellos el cuerpo de Cristo. El 70% de la hispanidad, de los votantes hispanos, sí, y un gran segmento, un gran porcentaje muy grande entre ellos, y si tú hablaras con casi todos ellos, la gran mayoría, más del 50%, el 56% al 60%, claman ellos ser cristianos, queriendo decir, ya sean católicos o de cualquier rama del área protestante. Pues muchos de ellos votaron y pusieron en oficio al presidente Barack Obama. Entre ellos, normalmente la hispanidad, por no saber y no entender los principios bíblicos, ponen a gente impía en el gobierno, gente liberal en el gobierno. Ahora alguien dirá, pero nosotros los cristianos no debemos de estar en la política. Déjame decirte, mi hermano, que no estoy hablando de política, estoy hablando acerca de gobierno. Y la palabra de Dios tiene un interés en el gobierno terrenal. El reino de Dios tiene un interés en este gobierno terrenal. Déjame explicarle primeramente con la Biblia. Y voy a usar algunos textos bíblicos. Quiero que usted me siga con su Biblia. Porque este es un programa controversial y de antemano le digo que va a crear mucha controversia entre algunos grupos y sectores. Pero es igual. En Gálatas capítulo 1 y en el versículo 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y ese es el problema que está pasando también. En las iglesias no se habla esto. Yo conozco pastores de iglesias, conocidos míos, amigos míos, algunos de ellos, que no van a hablar de esto porque me han dicho, se va a enojar la gente, se me va a ir la gente. Ellos mismos pastores han promovido a estos grupos liberales porque les dicen a los cristianos, te van a dar papeles, te van a arreglar la inmigración, te van a dar más ayuda. Y hemos hecho que el cuerpo de Cristo ponga su mirada en la gente, en el gobierno, en lugar de hacer que el cuerpo de Cristo ponga su mirada en Dios nada más.
Nuestra fuente es Dios y su palabra. Pero hemos hecho de esto, no hemos querido involucrarnos en el área del gobierno. Y la gente que se ha involucrado con el Partido Liberal, porque los cristianos piensan que el Partido Liberal es su fuente. Tenemos senadores, tenemos representantes liberales, que ellos son los que promueven el matrimonio entre personas del mismo sexo, ellos promueven el aborto. Voy a estar hablando bastante de esto porque es necesario. Y es necesario, hermanos pastores que me estén escuchando, que hagan énfasis en enseñar bien a su gente y declarar y creer que Dios nada más es tu fuente y tener que hablar la verdad. Ahora creo que la verdad se debe de hablar en amor, pero la verdad se tiene que hablar. Jesucristo nuestro Señor dijo, vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. No dijo el amor te hará libre, dijo la verdad te va a hacer libre. Pero esa verdad debe de ser dada en amor. Como dije, voy a dar algunos textos. Y ahorita empecé con esos, pero hay una versión de aquí acerca de Gálatas. O sea, esta misma versión que estoy usando aquí en Gálatas. Pero hay una versión muy tremenda que dice que busco agradar a los hombres. Dice, en otras palabras, está diciendo el apóstol, no me importa si agrado a los hombres o no, quiero agradar a Dios. Vuelvo a decir lo mismo. Ahora, déjame establecer esto. Váyase ahora conmigo a Efesios. Y ya empecé a decir algunas cosas que algunas personas ya tienen los oídos bien parados ahorita. O sea, bien afilados. Como, ¿qué va a decir este hombre? Mire lo que dice en Efesios capítulo 4, verso 15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nota que dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Ahora, vámonos a la primera de San Juan ahora. Segunda de San Juan o segunda epístola o carta de San Juan. Y pues nada más tiene un capítulo, pero en el verso 6 dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos o su palabra. Este es el amor. Mira cuál es el amor. Y luego te dice, que andemos según sus mandamientos. Su mandamiento es su palabra. Entonces, esto es amor. Hay gente ahorita se ha agarrado el mensaje de la gracia de Dios, se ha agarrado el mensaje de caminar en amor, se lo ha llevado a un extremo tal de que ya no se ha entendido qué es el amor. Para muchos cristianos, para una gran mayoría de cristianos, para una gran mayoría de pastores o de evangelistas o cualquiera de los dones ministeriales, caminar en amor es no decir la verdad. No hablemos contra el homosexualismo, no hablemos contra el aborto, porque no vamos a ofender a la gente. Tenemos que caminar en amor. A mí me han dicho ministros, a mí no me importa que la gente haga lo que quiera, a mí Dios nomás me llamó a predicar. Bueno, esto es parte de predicar y te lo voy a mostrar en la Biblia. Hay gente que piensa que esto es política y no. Te vas a sorprender cómo en la palabra de Dios, habla, incluso el Señor Jesucristo dijo en los evangelios que la tradición, y la palabra tradición quiere decir cultura. Y la cultura, déjame decir, la cultura hispana, nuestra cultura es una de las culturas más alejadas a la palabra de Dios. Es una cultura en su mayoría idólatra. Y tenemos que reconocer esto. Y hay gente que se ofende, me estoy ofendiendo, yo soy mexicano y esto y el otro. Te voy a decir una cosa, si tú eres hijo de Dios, antes de ser de cualquier grupo étnico o cualquier patriotismo, antes de todo eso, tú eres hijo de Dios. Y la palabra de Dios dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te van a venir por añadidura. Dice la Biblia que si tú has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, en 1 Corintios 6:17, dice que tú eres uno con el Señor. Primeramente, entonces usted debe de ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, en Santiago capítulo 4, voy a buscar todas estas cosas porque tengo que darle con la Biblia, pero en Santiago, en el capítulo 4, miren lo que dice, y se va a sorprender de esto. Algunas personas se molestan, ¿sabes por qué se molestan? Porque hay orgullo ahí.
Y en el versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo dice? Dios resiste a los soberbios. Y la palabra soberbia quiere decir orgullo también, egoísmo. En otras palabras, una persona soberbia, un egoísta, un orgulloso, nada más piensan en ellos y no importa lo demás. Tenemos grupos cristianos, hispanos, nuestra gente, que no le importa destruir una nación con su ideología. Nada más con decir, pues yo quiero mis papeles, yo quiero esto, yo quiero que el gobierno me ayude. Venir a esta nación, a los Estados Unidos, nada más a conseguir papeles, a conseguir dólares, a tranzas, mentiras. Hay gente que recibe food stamps o estampillas y las venden por dinero. Y tú, hermanito, tú que me estás escuchando, tú lo has hecho y tú estás mal, estás robando, estás transeando. Y tú te llamas cristiano. Pues si eres uno, actúa como tal. No te estoy condenando, pero te estoy diciendo, si tú te llamas y tú dices que tú eres un cristiano, un seguidor de Cristo, y tú has nacido de nuevo, y el Señor es tu Dios, Jesucristo es tu Señor. Entonces tú debes de actuar como tal. Ahora, dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Ves? El orgulloso, el soberbio, nada más piensa en ello. ¿Cómo me puedo yo beneficiar? El humilde dice, ¿cómo yo puedo ser de bendición a mi ciudad, a mi estado, al país donde vivo? Yo he oído cristianos, me lo han dicho a mí, así, a mí qué me importa este país, yo no soy de aquí, pero sin embargo aquí viven, aquí comen, aquí hacen sus tranzas, pero dicen que no les importa. ¿Sabes por qué? Por eso se llama egoísmo. Hay cristianos que me han dicho, a mí qué me importa que Obama y los demócratas apoyen a los homosexuales. Yo no soy homosexual. Mi hermano querido, la palabra de Dios dice, no participes de las obras de las tinieblas, sino repréndelas. Ahora tal vez tú dices, ¿sabes qué? Yo no sabía. Es que eres humilde. A mí gente me ha dicho, ¿sabe qué, pastor? Yo no sabía eso. Yo no entendía. En el 2008 yo voté por Obama porque era negro. ¿Ves? Eso es racismo entonces. Se acusa a gente de racismo cuando realmente no son ni racistas. ¿Sabes qué es racista? ¿Sabes qué es racismo? Es cuando tú haces burla de las características físicas de un determinado grupo étnico. Cuando tú haces burla, mofa o simplemente sientes repulsión u odio por las características físicas y haces burla de las características físicas de un grupo étnico. En meses pasados y el año pasado y sobre todo en meses pasados se oía mucho agarró mucha fuerza ese movimiento y todavía existe Black Lives Matter. Black Lives Matter, la vida de los negros importa. Te digo, eso es división, eso es racismo y eso es una mentira del ¿Por qué? Porque la vida de todos importa. Los medios liberales como ABC, CNN, Telemundo, Univisión, todos sus medios liberales, Jorge Ramos y gente que tú admiras, todo ese tipo de personas, son personas liberales, son personas, muchos de ellos ateos o agnósticos, que mofan la palabra de Dios, que no creen la palabra de Dios, y los cristianos ponen su mirada en lo que esa gente dice en lugar de informarse correctamente. Ha habido un ataque en contra de los policías, por decir así. Y para mucha gente, si 2 o 3 policías actuaron mal, ya, mi hermano, aquí en los Estados Unidos hay más de 700,000 efectivos, más de 700,000 efectivos, más de 700,000 policías en todas las áreas. Algunos estados le llaman troopers, otros hay sheriff, hay policías, etc. Hay todo lo que se llama law enforcement. Hay más de 700,000 efectivos. Y no podemos culpar por 2 o 3 o 4 o 10 malos policías de más de 700,000. Decir que todos son malos y que todos son racistas y que es que me pararon porque soy hispano, porque tengo el pelo prieto, porque hablo el inglés con acento, me dijo uno, porque me vio y luego se vino porque soy hispano. Eso es una mentira del diablo. Si tú manejas aquí en los Estados Unidos, manejas con respeto, te pones el cinturón, pero sabes que mucha gente no
no quiere hacer eso. A mí no me importa, yo no estoy impuesto al cinturón. Vuelvo a lo mismo, eso se llama soberbia. Porque nada más te pones en ti, en lo que tú piensas, en lo que tú crees. Si tú vienes a una nación extraña, cuando tú eres extranjero en una nación, tú vas a respetar, tú debes de respetar las leyes de esa nación. Estoy hablando de aquellas leyes que no violen los principios bíblicos de la palabra de Dios. Porque el aborto, aunque el aborto fue legalizado en 1973, ¿por qué crees que fue legalizado en 1973? ¿Por quién? Por los liberales. Los liberales. ¿Quiénes son los liberales? Alguien dirá, ahorita que estamos en año de elección, Hillary Clinton es una liberal, Bernie Sanders es un liberal. Algunos ya se ofendieron por eso. Yo pensaba votar por ella. Porque el Bernie me va a dar freebies. ¿Ves? Sí, freebies. Quieres gratis. Alguien paga eso. ¿Sabes quién paga? Los que pagamos impuestos. Te pagan todo eso. Free this and free that. Gratis esto y gratis aquello. Pero te digo una cosa. Eso es del diablo. El socialismo es del diablo. El comunismo es del diablo. Mi hermano querido, tú nada más tienes que ver cómo vive Venezuela. Estamos trabajando más de 40 iglesias a través de nuestro pastor Vicente Mora, nuestro apóstol allá Vicente Mora, y las iglesias y los hermanos y el pueblo de Venezuela sufriendo los estragos de este socialismo con este presidente Nicolás Maduro. Él es el único bien dado ahí, parece marrano parado. Él es el único, todo el pueblo muriéndose de hambre. Eso es el socialismo. ¿Y sabes qué hizo grande y ha hecho grande esta nación? Si tú te fijas en el dólar, el billete del dólar dice One Nation Under God, una nación bajo Dios, es lo que hizo grande esta nación. Esta nación fue fundada bajo principios bíblicos. Hay una historia que dice que la gente que fundó esta nación fueron personas que se vinieron de Inglaterra, que eran los asesinos, malvivientes, que era lo peor y que fundó esta nación. Eso no es verdad, es una mentira del mismo infierno. La gente que vino aquí a los Estados Unidos vino porque querían alabar a Dios en libertad. No quería que estuviera el rey de Inglaterra ahí cobrándoles impuestos hasta por alabar a Dios. Fueron gente que buscaban a Dios. Así fue como nació esta nación. Y la Constitución de los Estados Unidos dice que los derechos vienen de Dios, no el hombre. ¿Sabes qué pasó en este año pasado cuando se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo? La Suprema Corte de Justicia no tiene el derecho de legislar leyes, solamente el Congreso. Pues la Suprema Corte legisló leyes, porque la Suprema Corte de Justicia redefinió el matrimonio. Pero el matrimonio, tú y yo no tenemos derecho a redefinirlo cuando Dios ya lo definió. Dios definió el matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces el Creador ya dio la definición que es un matrimonio. Y la creación, nosotros no tenemos el derecho de redefinirlo. Te digo una cosa, ahora el presidente es el que pone a los jueces, a los jueces de la Suprema Corte, y los jueces de la Suprema Corte están ahí hasta que se mueren. Te digo algo, se acaba de morir el último conservador ahí. El juez Scalia acaba de morir, Scalia. Y te digo una cosa, era un hombre conservador. ¿No? Era católico, pero un hombre conservador que valoraba los principios bíblicos. Entonces, cuando tú pones un presidente liberal, él va a buscar jueces liberales y se va a rodear de gente liberal. Y ahorita, gracias a Dios, que el Congreso se divide entre el Senado y la Casa de Representantes. Congreso está el Senado, la Cámara Alta y la Cámara Baja, o la Casa de Representantes está controlada ahorita por conservadores. Pero, aún así, no solamente en este año se va a elegir presidente, sino también se van a elegir jueces, se van a elegir a gente en el Congreso, en el Senado. Es bien importante que tú votes la Biblia y no votes tu conveniencia como hijo de Dios. Ahora, voy a empezar con más Biblia acerca de esto, porque sé que algunas personas tienen la idea de que no nos debemos de meter en eso, porque eso es política, no, es gobierno. Vamos a ver en el Nuevo Testamento
Vamos a ver en la primera a Timoteo, en el capítulo 2 y en el versículo 1. Mira cómo empieza diciendo. Primera Timoteo 2, 1. Empieza diciendo de la siguiente manera. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y dice en verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, quiero que te fijes entonces, en lo que está diciendo la palabra de Dios. Fíjate muy bien lo que dice. Checa esto. Dice en el versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, menciona, y por todos los reyes. Ahora, y por todos los que están en eminencia. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Bueno, los reyes serían para nosotros los presidentes y los que están en eminencia o en autoridad, como los jueces federales, estatales, locales, cuerpo de policía, las fuerzas armadas de esta nación. Nosotros tenemos que orar por ellos y declarar la sabiduría de Dios. Nota que dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora, ¿por qué? Déjame explicarte el versículo 2, dice, la segunda parte que dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora, déjame decirte por qué. Hay países donde te van a matar si predicas el evangelio. Nos quieren matar. Están decapitando cristianos por su fe en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros no oramos y no desatamos el poder de Dios y la sabiduría de Dios, decir, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, yo desato la sabiduría sobre el presidente, sobre el vicepresidente y el Congreso en el nombre de Jesús. Tu sabiduría en el nombre de Jesús. Ahora, te voy a decir una cosa. Yo no estoy nada de acuerdo con las políticas y las creencias del presidente Obama, ni de los liberales, ni de los demócratas que están en el gobierno. Aún así, tengo que orar por ellos porque la palabra de Dios dice, nota que dice, para que nosotros vivamos quieta y reposadamente. Lo que quiere decir que para que no llegue el momento en que ellos están tan hundidos en su pecado, en su manera de pensar, han endurecido su corazón. El presidente Obama apoya abiertamente, es una desgracia verlas, fue una desgracia, una tristeza, una lástima ver los colores del arco iris que representa el homosexualismo, que nada más lo agarraron ahí porque el Señor puso el arco iris como una señal de pacto con Noé. Es hasta una aberración que agarren estos colores del arco iris para representar una aberración delante de Dios como es el homosexualismo. Ahora, Dios ama a los homosexuales. Quiero decirte que Dios ama a los homosexuales. Yo he ministrado a personas homosexuales. No estoy en contra de los homosexuales, estoy en contra del homosexualismo. No estoy en contra de la gente, estoy en contra del pecado, de la aberración como está yéndose esta nación. Y una lástima que nosotros como hispanos y como creyentes hemos participado de estas marranadas. Y no nos hemos puesto firme como el cuerpo de Cristo que somos. En ti y en mí está la autoridad y en ti y en mí está el poder, porque la sangre de Cristo y el nombre de Jesucristo nos acompaña y tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos a Jesucristo mismo. Pablo dijo en Colosenses 1:27, Cristo en ti la esperanza de gloria. El apóstol Pablo dijo en la primera de los Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con él. El apóstol Pablo nos dijo que somos templo del Espíritu Santo en la primera de los Corintios 6:19. El Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. La luz del mundo. No dijo que eres el foco trasero de la placa que está fundido. Dijo que eres la luz del mundo. Es a través de ti, de mí, que se va a predicar y se va a hablar este evangelio. Y se va a hablar con denuedo, se va a hablar con libertad. Es a través de ti y de mí. Pero no lo hemos hecho, hemos tenido miedo. Hemos oído falsas doctrinas de que, no prediquemos eso porque tenemos que caminar en amor. Te vuelvo a decir, la verdad debe de ser dicha en amor. Ciertamente debe ser dicha en amor. Lo creo, yo creo que lo estoy diciendo con amor. Pero debe haber un motivo correcto para decirlo. Entonces dice, por los reyes y por todos los que estamos en eminencia,
para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y luego dice el 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y te dice por qué. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, queriendo decir que podamos predicar el evangelio. Pero te digo, ahorita se está viniendo un tiempo donde ya es difícil predicar en algunos estados. El año pasado ahí en Houston, Texas, la alcaldesa de la ciudad de Houston, a algunos pastores les pidió sus sermones porque ella es lesbiana. Ya empieza la persecución. Cosas que no se vieron en esta nación se están empezando a ver. Esta nación que fue fundada, One Nation Under God, una nación bajo Dios, ahora se están viendo estas cosas. Pero porque ¿quién es culpable? Ellos no, nosotros como cuerpos de Cristo. Porque hemos dejado de orar, hemos dejado de interceder, pero hemos dejado también de sembrar la semilla. Es bueno orar, es bueno interceder, pero tienes que sembrar la semilla. Dios no puede hacer nada si no hay semilla sembrada. La semilla es la palabra de Dios. Hay gente que nada más quiere orar, pero no quiere hablar. No. ¿Ves? La oración es como esa agua que riega esa semilla. Pero la semilla es la palabra de Dios que tiene que ser plantada. Y entonces sí, empieza a orar y a desatar bendición y a desatar sabiduría sobre el gobierno, sobre los policías, sobre los Border Patrol. Aquí gente critica a los Border Patrol, les tira el dedo, les tienen miedo, hablan pestes de ellos en lugar de darle gracias. Cuando veas un Border Patrol, dile gracias por servir la nación. Gracias porque Dios te está usando para proteger esta nación. Porque Dios los está usando para protegerte y cuidarte a ti. Empieza a orar por la policía. Alguien en México dirá, no, la policía aquí en México es bien corrupta. Empieza a darle gracias a Dios. Empieza a decirse, cuando veas un policía, dale gracias. Y empieza a decirle gracias. Gracias, Señor, porque hay sabiduría disponible. Y desato esa sabiduría en favor del cuerpo de policía, en favor del presidente municipal o del mayor o del gobernador. Empieza a hablar esas cosas como creyentes. Como creyentes empieza a decirlo. Amén. Esta fue la primera edición de este programa, Reino y Gobierno. Si usted me escucha y usted escucha bien lo que la palabra de Dios tiene que decir, voy a dar muchos testigos bíblicos para que usted pueda aprender. Síganos y aprenda y comuníquese con nosotros. La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Este es Ignacio Hughes en el nombre de Jesucristo. Este fue su programa Reino y Gobierno. Si le gustaría aprender más sobre este tema, visite nuestro sitio web www.mpfccc.com o escríbanos a nuestro correo electrónico palabradefe.ccc@yahoo.com o llámenos al 480-458-8618 o al 520-364-3698. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.